nuestros encuentros anteriores hemos conocido acerca del Dios absoluto, el Dios existente por sí mismo y creador de todas las cosas. También hemos conocido que Dios se manifestó en el Antiguo Testamento hablando por medio de los profetas, Moisés, quien habló de la caída, de la muerte espiritual del hombre, y los profetas que anunciaron la venida de la solución para esa caída del hombre, del Salvador. Ya en el Nuevo Testamento lo que nosotros tenemos en los evangelios es el registro o el testimonio de la vida pública del que dio cumplimiento a todas esas profecías acerca de Jesucristo. Hay una diferencia absoluta entre aquellos que han recibido la palabra de Dios y no la han recibido. Miremos un momento Juan capítulo 3. Versículo 35 en adelante. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué el que cree en el Hijo tiene la vida y por qué el que no cree la ira de Dios está sobre él? Pues hemos visto que el hombre está muerto espiritualmente. Ese es el problema del hombre, que el hombre no tiene comunión con Dios por causa del pecado, que el camino que Dios estableció para poder restablecer la comunión con base en la justicia, porque era necesario pagar por ese pecado, únicamente es a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es completamente excluyente, absoluto, no hay posibilidad de nada más. Jesucristo está declarando que o es por medio de Él o no hay otra solución para el problema del hombre. Si Jesús fuera un hombre común y corriente, un gurú, un maestro, un iluminado, pues simplemente serían las palabras de un loco o de un xenofóbico o de alguien completamente apartado de todo. Pero esto lo está diciendo el que las profecías habían prometido que iba a venir, que iba a ser Dios mismo, Dios con nosotros, o Emmanuel. Entonces, si esas palabras son verdad, si Él es quien dijo que era, creo que la decisión más importante que nosotros podíamos tener en nuestra vida, en esta carne, es tomar esas palabras y ponerle atención a esas palabras. Miremos un momento Efesios capítulo 2. Ahí nos dice claramente cuál es el problema del hombre. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios para la necesidad del hombre o para el problema del hombre? Es que nosotros no nos damos cuenta de este problema de la muerte espiritual porque desconocemos el área espiritual. Nosotros fácilmente entendemos que hay vida de la carne. ¿Por qué? Porque tenemos unas necesidades de la carne. Comemos, respiramos, bebemos. También entendemos claramente acerca de la vida del alma, porque tenemos sentimientos, tenemos esa necesidad de alimentarnos sentimentalmente, de relacionarnos con las personas, de expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero nosotros desconocemos la parte espiritual, que estamos muertos. Precisamente por estar muertos no tenemos necesidades espirituales, no sentimos esa necesidad, aunque el alma sí nos revela el vacío que tiene el hombre en el interior por la muerte espiritual. Eso solamente el hombre lo presiente, pero no está realmente entendiendo su necesidad acerca de la vida del espíritu. ¿Cuál es ese alimento espiritual? Juan capítulo 6. En el versículo 26 dice: respondió Jesús y les dijo:
de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Ellos están buscando a Jesús para unas necesidades. La mayoría de la gente que se acerca a Dios, se acerca buscando una solución para los problemas de la carne, para los problemas físicos, para los problemas emocionales. Pero no saben que Jesús vino fue a solucionar el problema espiritual del hombre. Y la gente con tener el alimento o con tener un paliativo para el alma, aliviar su problema sentimental, ya con eso paran la búsqueda. Pero no entienden que realmente Jesús vino para que nosotros tengamos vida y vida en el Espíritu. Hablamos de la necesidad del Espíritu, como el alimento, como la bebida. Miremos Juan, capítulo 4. Como este es el último set, entonces les estoy hablando mucho con la palabra. Juan, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esa sed, esa necesidad del hombre, solamente es suplida por medio del Espíritu de vida que está en la palabra de Jesús. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero no solamente hay sed espiritual, también hay un hambre espiritual. ¿Cómo se suple esa hambre espiritual? Juan, capítulo 4, versículo 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es la vida. Ese es el alimento espiritual. Terminar con hacer la obra de Dios, para el cual el hombre fue creado. Pero si el hombre no tiene la vida en el espíritu, no puede cumplir con el propósito de Dios. Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La vida en el Espíritu es permanecer en él. ¿En qué? En su palabra, en sus mandamientos. ¿Y cuál es ese mandamiento? Dice la Biblia en primera de Juan que el mandamiento es que creamos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que ya una vez teniendo la vida, amemos a los demás como Él nos ha amado. ¿Cómo nos amó Él? Dándonos la vida en el Espíritu. De modo que la plenitud de la existencia del hombre se logra cuando uno está llevando a otras personas a la vida en el Espíritu, por medio del conocimiento de Jesucristo. Si usted quiere empezar su vida de fe, esto es solamente la puerta. Este es el abrebocas, este es el comienzo. Conozca a Jesús para tener la vida, y teniendo la vida, empiece a llevar a otros a la vida. Yo le aseguro que eso va a ser la plenitud de la existencia. Nos vemos.